la camarera invisible, de servir champán en la boda de mi hermano a ser su jefa en menos de 24 horas. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La seda blanca y el encaje de chantilly inundaban el salón principal del hotel más costoso de la ciudad. Era la boda de Julián, mi hermano mayor, el hijo dorado que nunca había cometido un error a ojos de mis padres. Yo, en cambio, sostenía una bandeja de plata que pesaba más que mi propia dignidad. El uniforme de camarera, de un poliéster rígido y barato, rascaba mi cuello, recordándome mi lugar en la jerarquía familiar. Mis padres habían sido claros: si quieres comer este mes, trabajarás en el evento. No eres lo suficientemente buena como para ser una invitada, Elena. No arruines la estética de la familia con tu presencia mediocre. Julián había rematado la humillación con una sonrisa burlona mientras se ajustaba los gemelos de oro, esos que mi padre le regaló tras graduarse con honores de una carrera que yo misma le ayudé a terminar en secreto. Caminé entre las mesas, evitando el contacto visual con tíos y primos que fingían no reconocerme tras el delantal negro. El aire olía a perfume de diseñador y a un desprecio que solo los ricos saben cultivar. Mi cuñada, Vanessa, reía en el centro de la pista, rodeada de cámaras. Ella era la heredera de un imperio logístico, el trofeo definitivo para la ambición de mis padres. Mientras servía copas de champán de $200, escuchaba los susurros. Pobre Julián, tener una hermana que ni siquiera pudo terminar la universidad, decían, ignorando que vendí mis libros para pagar la operación de corazón de mi madre, un sacrificio que ella convenientemente olvidó tras recuperarse. El sudor perlaba mi frente y mis manos temblaban ligeramente. No era cansancio, era una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Cada paso que daba con la bandeja era un recordatorio de la traición de quienes debían amarme. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esa noche de gala, planes que ni siquiera mi hermano, con toda su arrogancia, podría haber previsto jamás. El evento estaba en su apogeo cuando llegó el invitado de honor. No era un familiar, ni un amigo cercano de Julián, sino el hombre que sostenía los hilos de la industria donde Vanessa trabajaba, Maximiliano von Stark, el CEO del conglomerado internacional que proveía el 80% de los suministros a la empresa familiar de mi cuñada. Su entrada fue silenciosa pero absoluta. La música pareció bajar de volumen y las cabezas se giraron como si fueran atraídas por un imán. Mis padres se apresuraron a recibirlo, con sonrisas ensayadas y una servidumbre que me dio náuseas. Julián se infló el pecho, intentando parecer un igual frente a un hombre que movía economías enteras con un solo correo electrónico. Yo me encontraba en una esquina oscura, rellenando copas de agua, tratando de ser invisible, una sombra entre el brillo del cristal y las risas falsas. Maximiliano no parecía impresionado por el lujo excesivo. Sus ojos, fríos como el acero, recorrían el salón con un aburrimiento evidente. Vanessa intentaba captar su atención con anécdotas sobre sus viajes, pero él solo asentía con cortesía distante. Mi madre me hizo una señal imperativa con la mano, quería que llevara la bandeja de canapés hacia el círculo principal. Me acerqué con la cabeza baja, el cabello cubriéndome parte del rostro. Sentí la mirada de mi hermano quemándome, una advertencia silenciosa de que no me atreviera a decir una palabra. Al llegar frente al CEO, extendí la bandeja. Mis dedos, a pesar del guante blanco, mostraban las cicatrices de años de trabajo duro que mi familia siempre ocultó. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. Maximiliano no tomó un canapé. En su lugar, su mano se detuvo a milímetros de la bandeja y su mirada se clavó en mi rostro con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. El silencio empezó a filtrarse desde el centro del círculo hacia los bordes del salón de baile. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el siseo de las burbujas en las copas abandonadas. Mis padres intercambiaron miradas de pánico, temiendo que mi simple presencia hubiera ofendido al hombre más poderoso de la industria. Julián dio un paso al frente, con la intención de empujarme sutilmente fuera del camino, pero la voz de Maximiliano von Stark lo congeló en el sitio. Un momento, dijo él, con un tono profundo que resonó contra las paredes de mármol. Sus ojos no se apartaban de los míos. Me sentí desnuda bajo su escrutinio, como si el uniforme de camarera se estuviera desintegrando. Mi madre soltó una risita nerviosa, tratando de romper la tensión. Oh, no le preste atención a la ayuda, señor Van Stark.
Es solo una chica que contratamos a última hora para cubrir un puesto. Por favor, continúe contándonos sobre el proyecto en Dubái. Pero Maximiliano no escuchaba. Dio un paso hacia mí, ignorando por completo a la novia y al novio. Vanessa palideció, su sonrisa perfecta se desmoronó mientras miraba al hombre que podía destruir su carrera con un parpadeo. ¿No es esa tú?, comenzó a preguntar Maximiliano, dirigiéndose a Vanessa, pero su voz se apagó cuando vio la expresión de terror en el rostro de mi cuñada. La sala quedó en un completo y absoluto silencio. Yo sostuve la bandeja con una fuerza que me hizo doler los nudillos. Señor, por favor, solo soy la camarera, susurré, intentando cumplir con el papel que mi familia me había asignado. Sin embargo, Maximiliano soltó una carcajada seca, carente de humor. Camarera, repitió con incredulidad. Vanessa, me estás diciendo que la arquitecta principal que diseñó tu nueva sede corporativa, la mujer que salvó tu empresa de la quiebra técnica bajo un seudónimo, está aquí sirviendo canapés en tu propia boda? El impacto de sus palabras fue como una explosión física. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las palabras de Maximiliano von Stark flotaban sobre los invitados como una sentencia de muerte. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre, pasando de un rosa empolvado a un gris ceniza. Julián, mi hermano, frunció el ceño con una mezcla de confusión y arrogancia herida. Él no sabía nada. Mis padres se habían encargado de que él viviera en una burbuja de perfección donde yo solo era el ruido de fondo, la hija fracasada que apenas sobrevivía con trabajos temporales. Lo que nunca le dijeron es que esos trabajos eran consultorías de alto nivel que yo realizaba desde mi pequeña habitación, usando el nombre de mi abuela para que nadie en la familia sospechara que yo era el motor financiero que mantenía su estatus. Había salvado la empresa de Vanessa, la mujer que hoy se unía a nuestra familia, por puro sentido del deber, sin pedir reconocimiento, solo para que mis padres no perdieran su casa. Vanessa me miró con un odio puro, pero también con un miedo visceral. Ella sabía que su éxito era un castillo de naipes construido sobre mi intelecto. Señor Von Stark, debe haber un error, balbuceó ella, tratando de recuperar la compostura mientras se ajustaba el velo. Elena es solo la hermana de Julián. Ella no tiene la formación necesaria para lo que usted sugiere. Maximiliano arqueó una ceja, su mirada se volvió gélida. No me mienta, Vanessa. Reconocería ese estilo arquitectónico y esa firma estructural en cualquier parte del mundo. Además, Elena y yo hemos compartido videollamadas estratégicas durante meses, aunque ella siempre mantenía la cámara apagada alegando problemas técnicos. Pero su voz, esa voz es inconfundible. Yo bajé la bandeja. Ya no tenía sentido fingir. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida, roto solo por el sonido de una copa rompiéndose al fondo del salón. Sentí que las miradas de los 300 invitados se clavaban en mi espalda como alfileres de hielo. Julián se acercó a mí, sus manos temblando de rabia. ¿De qué está hablando este hombre, Elena?, me siseó al oído, con un tono cargado de veneno. Dile que es un error. Me estás arruinando la boda con tus juegos. Sus palabras, que antes me habrían hecho llorar, ahora solo me daban risa. Miré a mi hermano, el niño mimado que nunca tuvo que esforzarse por nada, y por primera vez en 25 años, no sentí lástima ni inferioridad. Sentí una liberación absoluta. Dejé la bandeja de plata sobre la mesa de los regalos, justo al lado de un jarrón de cristal que costaba más que mi alquiler anual. El estruendo del metal contra la madera noble hizo que varios invitados dieran un respingo. Mis padres intentaron intervenir, pero Maximiliano les cortó el paso con una autoridad natural que no admitía réplicas. No es un juego, Julián, respondí, manteniendo mi voz firme y clara para que todos en el salón pudieran escucharme. Es la verdad que Vanessa y nuestros padres han intentado ocultarte para no herir tu frágil ego. Mientras tú te dedicabas a gastar el dinero de la familia en viajes y coches, yo estaba diseñando los planos de la nueva sede que hoy presume tu esposa. Yo soy, Arquitecto EV, la firma que aparece en todos los contratos que salvaron este apellido de la miseria. Mi madre soltó un sollozo ahogado, no de arrepentimiento, sino de vergüenza social. Vanessa me miraba suplicante, sabiendo que si yo seguía hablando, su reputación como empresaria prodigio se esfumaría antes de la tarta nupcial. Maximiliano se acercó a mí, en un gesto que dejó a todos sin aliento, me ofreció su brazo. ¿Qué hace una mente como la suya sirviendo vino a gente que no sabe ni cómo se escribe su nombre?, preguntó él con una sonrisa que no llegó a sus ojos,
dirigida directamente a mis padres. La humillación cambió de bando en un instante. Los mismos primos que me habían ignorado ahora susurraban mi nombre con asombro. Vi a mi padre intentar acercarse, quizás para pedirme que me callara, quizás para intentar sacar provecho de esta nueva revelación. Pero no le di la oportunidad. Me quité el delantal negro, revelando debajo un vestido sencillo pero elegante que había tenido la precaución de llevar oculto. No era seda de chantilly, pero era mío, comprado con el sudor de mi frente. Esta noche no soy la camarera de nadie, declaré, mirando fijamente a Julián. Y desde luego, no soy alguien que no sea lo suficientemente buena para estar aquí. La realidad es que este lugar, con toda su falsedad y sus deudas ocultas, no es lo suficientemente bueno para mí. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de respeto forzado, el tipo de silencio que se le reserva a quien tiene el poder de destruirlo todo. Maximiliano me guió hacia la salida, ignorando las llamadas desesperadas de Vanessa. Mientras caminábamos por la alfombra roja, sentí el peso de años de opresión levantándose de mis hombros. Mi hermano gritó algo sobre la lealtad familiar, pero sus palabras se perdieron en la inmensidad del vestíbulo. Al llegar a las puertas dobles, me detuve un segundo y miré hacia atrás. Vi a mis padres tratando de explicar lo inexplicable a los inversores que ya empezaban a sospechar de la veracidad de su éxito. La boda de ensueño se había convertido en un interrogatorio público. Gracias, señor von Stark, dije una vez que estuvimos en el aire fresco de la noche. Él me abrió la puerta de su coche negro. No me des las gracias, Elena. El mundo necesitaba saber quién es el verdadero genio detrás de la cortina. Ahora, si me lo permites, tengo una propuesta de trabajo que no incluye bandejas ni desprecios familiares. El silencio de la noche afuera del hotel contrastaba violentamente con el zumbido que aún sentía en mis oídos. Subir al coche de Maximiliano fue como cruzar un portal hacia una dimensión donde mi existencia finalmente tenía peso. A través del cristal tintado, vi por última vez la fachada del salón de eventos. Las luces parpadeaban, reflejando el desorden que acababa de dejar atrás. Mi teléfono empezó a vibrar frenéticamente en el bolsillo de mi chaqueta. Eran mensajes de mi madre, una mezcla incoherente de insultos y súplicas de que regresara a arreglar el malentendido. Los borré sin leerlos. Maximiliano permanecía en silencio, respetando mi espacio, mientras el motor rugía suavemente alejándonos de la zona residencial más cara de la ciudad. Yo no era una fugitiva, era una mujer que acababa de reclamar su nombre. Mi mente volaba hacia los planos que había trazado en secreto, hacia los cálculos estructurales que Vanessa ahora tendría que explicar sin mi ayuda. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Maximiliano con una voz que carecía de la frialdad que mostró en el salón. A mi realidad, respondí, dándole la dirección de mi pequeño apartamento en el distrito obrero. Él asintió, y por un momento, la ironía me golpeó. El hombre que controlaba la logística de medio continente me llevaba a casa en un coche que valía más que todo mi edificio. Durante el trayecto, me di cuenta de que la boda no era solo el final de mi relación con Julián, sino el inicio de una guerra. Vanessa no se quedaría de brazos cruzados. Ella había vendido mi talento como propio para asegurar contratos millonarios con el fondo de inversión de los Van Stark. Al desenmascararla, no solo herí su orgullo, sino que puse en riesgo el capital de gente muy peligrosa. Mi hermano, el hijo dorado, pronto descubriría que su corona de oro era, en realidad, de latón pintado. El peso de la libertad empezaba a sentirse, por primera vez, más dulce que el miedo. Eran las 3 de la mañana. Me levanté del sofá, aún con el vestido de la noche anterior, y miré por la mirilla. Era mi padre. Su rostro, generalmente impecable y altivo, estaba congestionado por la ira y el alcohol. Abrí la puerta solo 1 centímetro, manteniendo la cadena puesta. «Eres una malagradecida», gritó, su voz retumbando en el pasillo estrecho. «¿Sabes lo que has hecho? Los inversores de Vanessa están cancelando las reuniones. Tu hermano está destrozado porque su esposa está siendo investigada por fraude profesional. Todo por tu estúpido ego». Lo escuché con una calma que me asustó a mí misma. Ya no sentía ese nudo en el estómago que me obligaba a pedir perdón por respirar. Mi padre no estaba allí por amor o por dolor, estaba allí porque su fuente de ingreso secundaria, es decir, mi cerebro, se había declarado en huelga. El ego no fue el que me hizo trabajar de camarera en la boda de mi propio hermano, dije con voz gélida. Fue la crueldad de ustedes.
Si Vanessa cometió fraude, fue porque decidió poner su nombre en planos que yo dibujé mientras ustedes me llamaban fracasada. Mi padre golpeó la madera con el puño. Tú nos debes todo. Te dimos la vida. Esa vieja táctica de manipulación ya no surtía efecto. Le recordé, con una precisión quirúrgica, que mi deuda estaba saldada desde el momento en que pagué las facturas médicas que ellos ocultaron a Julián para no preocupar al heredero. Le cerré la puerta en la cara mientras él seguía vociferando amenazas legales que carecían de fundamento. Me senté en el suelo, apoyada contra la madera fría, y apagué el teléfono. Mañana el mundo sería diferente, pero por primera vez en años, yo no tendría que pedir permiso para existir. La arquitectura de mi nueva vida apenas estaba comenzando a tomar forma. A las 9 de la mañana, un mensajero entregó un sobrelacrado con el emblema de Von Stark. No era una citación judicial ni una amenaza, como mi padre había vaticinado. Era un contrato de consultoría exclusiva. Maximiliano me ofrecía la dirección del proyecto de renovación urbana más ambicioso de la década, pero con una cláusula específica. Yo tendría el poder absoluto para auditar todos los contratos previos de la empresa de Vanessa. Era la herramienta perfecta. Él me estaba entregando el martillo para demoler el edificio de mentiras que mi familia había construido sobre mis hombros. Mientras leía las cláusulas, sentí una mezcla de gratitud y sospecha. ¿Por qué un hombre como él se arriesgaría tanto por una camarera? La respuesta llegó en una nota manuscrita adjunta. El talento es la única moneda que no se devalúa. Demuéstrales que el diseño original siempre es superior a la copia. Acepté el reto. Pasé el resto del día transformando mi modesto salón en un centro de operaciones. Los archivos que había guardado durante años en discos duros encriptados finalmente verían la luz. Tenía pruebas de cada correo, cada corrección y cada noche en vela que Vanessa pasó durmiendo mientras yo terminaba sus entregas. Mi hermano Julián me llamó desde un número desconocido, llorando. Me pidió que me retractara, que dijera que todo fue una broma pesada provocada por el estrés. Elena, la familia es lo único que tenemos, sollozó. Le respondí que la familia no obliga a sus miembros a servir mesas mientras ellos celebran triunfos robados. Colgué. Mi primera reunión con el equipo de Maximiliano sería al día siguiente. No iría vestida de camarera, ni de hija sumisa. Iría como la mujer que estaba a punto de ejecutar la auditoría más implacable de la historia corporativa de esta ciudad. La reconstrucción de mi imperio personal había comenzado. Caminé por el vestíbulo de cristal y acero de la Torre Von Stark con una seguridad que no sabía que poseía. Llevaba un traje sastre color carbón, impecable, y un maletín que contenía más que simples documentos, contenía la verdad. Al llegar al piso 42, el área de conferencias estaba en un silencio sepulcral. Maximiliano me esperaba en la cabecera de la mesa, rodeado de abogados y expertos financieros. Pero lo que me hizo detener el corazón por un segundo fue ver a Vanessa sentada al otro extremo, junto a su equipo legal. Se veía demacrada, sus ojos inyectados en sangre delataban una noche sin sueño. Al verme entrar, no como la camarera que servía su champán, sino como la consultora principal de la auditoría, sus nudillos se tornaron blancos al apretar su bolígrafo. Julián no estaba allí, los asuntos de adultos, al parecer, seguían estando fuera del alcance del hijo dorado, quien seguramente seguía escondido bajo el ala de mis padres. Gracias por venir, ingeniera, dijo Maximiliano, enfatizando mi título profesional. Vi a Vanessa estremecerse ante el reconocimiento público de mi rango. Me senté frente a ella, abriendo mi computadora portátil. La pantalla proyectó el primer plano de la sede corporativa de su empresa. Vamos a empezar por lo básico, comencé, mi voz sonando extrañamente calmada. Este diseño fue registrado bajo el nombre de Vanessa en marzo. Sin embargo, los metadatos de los archivos originales muestran que el diseño fue creado y editado desde una dirección IP que coincide con mi domicilio personal, meses antes de su registro. El abogado de Vanessa intentó interrumpir, alegando que yo era una empleada externa de bajo nivel, pero Maximiliano levantó una mano, silenciándolo. Yo no estaba allí para negociar, estaba allí para diseccionar la mentira. Miré a Vanessa a los ojos y vi el vacío de alguien que sabe que su mundo se está desmoronando sin remedio. La reunión se prolongó durante horas. Cada documento que yo presentaba era un clavo más en el ataúd de la reputación de Vanessa. Mostré las transferencias bancarias mínimas que me hacían por gastos de mantenimiento mientras ellos cobraban bonos de rendimiento millonarios.
Lo más devastador fue el registro de las llamadas nocturnas donde ella me suplicaba que arreglara errores de cálculo estructural que ella no comprendía. El ambiente en la sala era eléctrico. En un momento dado, Vanessa explotó. Se puso de pie, derribando su silla con un estruendo metálico. Lo hice por nosotros, gritó, mirando a la nada, como si hablara con mis padres. Tu familia me presionó, Elena. Decían que tú no necesitabas el crédito, que eras feliz en la sombra, que Julián necesitaba una esposa exitosa para mantener el estatus de los apellidos. El silencio que siguió a su arrebato fue absoluto. Ella acababa de admitir el fraude en una sala llena de testigos. Maximiliano se inclinó hacia adelante, su expresión era la de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. No solo es un fraude profesional, Vanessa. Es un incumplimiento de contrato con el fondo Von Stark. El diseño que nos vendiste como propio es, legalmente, propiedad intelectual de Elena. Eso significa que todos los pagos realizados a tu empresa han sido cobrados bajo premisas falsas. La cara de mi cuñada pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico. Miré a los abogados de Maximiliano, ya estaban redactando los términos de la rescisión. No sentí la alegría que esperaba, sino una profunda melancolía. Mi familia me había vendido como una pieza de repuesto para la felicidad de Julián. Vanessa intentó acercarse a mí, quizás para pedir clemencia, pero la seguridad de la torre intervino. Estaba terminada. Al salir de la sala, me di cuenta de que el hijo dorado pronto heredaría una montaña de deudas y un escándalo que ningún apellido podría ocultar. Esa tarde, el escándalo estalló en la prensa económica. Fraude en la élite, la mente maestra detrás del imperio logístico era la hermana oculta. La noticia corrió como la pólvora, acompañada de fotos de la boda donde se me veía con el uniforme de camarera. El contraste era demasiado jugoso para los medios. Recibí una llamada de mi madre, pero esta vez no gritaba. Estaba llorando desesperadamente. Elena, por favor, detén esto. El banco ha llamado para revisar nuestros créditos. Julián se ha encerrado en su habitación y no quiere hablar con nadie. Vanessa se ha ido a casa de sus padres. Nos vas a dejar en la calle. Su voz, antes autoritaria, ahora sonaba pequeña y quebrada. Le pregunté si recordaba el momento en que me dijo que no era lo suficientemente buena para ser una invitada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Era una broma, hija, ya conoces a Julián, balbuceó ella, tratando de minimizar años de desprecio. No fue una broma, respondí con frialdad. Fue la última vez que permití que me trataran como basura. Lo que está pasando ahora no es mi culpa, es la consecuencia de sus propias decisiones. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad desde el balcón de mi oficina provisional. Maximiliano entró poco después con 2 copas de cristal. El mercado está reaccionando, dijo, entregándome una. La empresa de Vanessa ha perdido el 40% de su valor en 3 horas. Tu familia está intentando vender sus acciones, pero nadie quiere tocarlas. Me ofreció un brindis. Por la justicia, dijo. Yo brindé por la libertad. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, no tuve que preocuparme por cómo pagaría el alquiler o por qué mentira tendría que inventar para proteger a mi hermano. Las ruinas de su imperio eran los cimientos de mi nuevo hogar. Sin embargo, sabía que una fiera herida es más peligrosa, y mi familia aún no había jugado su última carta. La desesperación es un combustible volátil. 3 días después del escándalo, Julián apareció en mi oficina. No gritaba, ni lloraba. Tenía esa mirada vacía de quien ha perdido el derecho a la soberancia. Se sentó frente a mí sin ser invitado, con su traje de diseñador ahora arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Vengo a pedirte un trato, Elena, dijo, intentando recuperar un tono de autoridad que ya no le pertenecía. Propuso que yo asumiera la dirección de la empresa familiar bajo un esquema de fusión, permitiéndole a él conservar un puesto decorativo para salvar las apariencias. Según él, eso detendría la caída de las acciones y calmaría a mis padres, quienes estaban al borde de un colapso nervioso. Lo miré fijamente, dándome cuenta de que incluso ahora, en medio de las cenizas, él seguía creyendo que su imagen pública era más importante que la realidad o el perdón. Él no quería redimirse, quería que yo volviera a ser su sombra, aunque fuera una sombra poderosa. No habrá trato, Julián, respondí, cerrando mi computadora. Lo que tú llamas, salvar las apariencias, yo lo llamo perpetuar una mentira.
La empresa está quebrada moralmente, y no voy a poner mi nombre para limpiar tu historial. Su rostro se transformó. La máscara de hermano arrepentido cayó para dejar ver al niño egoísta que siempre fue. Se levantó y se inclinó sobre mi escritorio, siseando amenazas sobre cómo usaría los contactos que aún le quedaban para difamarme en el gremio. Nadie confiará en una traidora que destruyó a su propia familia, escupió antes de salir furioso. Lo que él no sabía era que Maximiliano estaba escuchando todo desde la oficina contigua. Cuando la puerta se cerró, Max entró con una carpeta nueva. Es hora de acelerar el proceso de absorción legal, dijo con una calma absoluta. Si él quiere guerra, le daremos una que no pueda costear con su herencia inexistente. Esa noche, el trabajo nos mantuvo en la oficina hasta pasadas las 11. Maximiliano y yo revisábamos los términos de la nueva constructora que estábamos fundando. Por primera vez en años, sentí que mis ideas no eran robadas, sino potenciadas. En un momento de pausa, mientras el café se enfriaba en la mesa, Max me preguntó por qué había aguantado tanto tiempo. ¿Por qué dejaste que te humillaran en esa boda? Me quedé mirando las luces de la ciudad a través del ventanal. Porque me enseñaron que mi valor dependía de su éxito, confesé. Pensé que si ellos eran felices, algún día tendrían espacio para quererme a mí. Él dejó los papeles y se acercó. El amor que exige tu anulación no es amor, Elena, es parasitismo. Hubo un silencio cargado de algo más que profesionalismo. Su apoyo no se sentía como una deuda, sino como una alianza entre iguales, algo que nunca había experimentado con nadie. La tensión entre nosotros era evidente, pero yo no estaba lista para saltar al vacío. Mi vida había sido un campo de batalla durante demasiado tiempo como para confiar en la paz repentina. Sin embargo, cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plano, no retiré la mía de inmediato. Has construido edificios que desafían la gravedad, susurró él, pero es hora de que construyas algo para ti misma. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Vanessa. Contenía una sola imagen, una demanda por difamación y una amenaza directa de revelar secretos del pasado si no retiraba la auditoría. Vanessa no se rendiría sin intentar arrastrarme al fango con ella. Miré a Maximiliano y supe que el siguiente paso no sería en una sala de juntas, sino en un juzgado. La boda solo había sido el prólogo, el verdadero juicio contra los Dorados estaba por comenzar en la mañana. La amenaza de Vanessa aludía a algo que yo creía enterrado, el origen real de la fortuna inicial de mi padre. Ella sabía, por sus propias investigaciones antes de la boda, que los fondos para la primera empresa de Julián no vinieron de ahorros, sino de un desfalco al fondo de pensiones de los antiguos empleados de mi abuelo. Era la bomba atómica de nuestra familia. Si eso salía a la luz, no solo Julián y Vanessa caerían, sino que mi padre terminaría en prisión. Ella me estaba chantajeando, mi silencio profesional a cambio de la libertad de mi padre. Pasé la noche en vela, caminando por mi apartamento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros una vez más. Si seguía adelante con la auditoría de Maximiliano, destruiría a mi padre. Si me detenía, permitiría que la injusticia ganara y me condenaría a seguir atada a ellos por el resto de mis días. Era la trampa perfecta de Vanessa. A la mañana siguiente, me presenté en el despacho de Maximiliano antes de que saliera el sol. Le conté todo. No podía construir una nueva vida sobre un secreto tan podrido. Él escuchó sin interrumpir, analizando los riesgos con su mente fría y calculadora. Si hacemos esto público nosotros mismos, el impacto será menor para ti, pero definitivo para ellos, sentenció. Me ofreció una alternativa, usar esa información para obligar a mis padres y a Julián a firmar una renuncia total a cualquier reclamo futuro sobre mis proyectos, a cambio de una inmunidad parcial que él podría negociar. Era el momento de decidir, lealtad de sangre o justicia propia. Recordé el rostro de mi hermano riéndose de mi uniforme de camarera y la voz de mi madre diciéndome que no era suficiente. Tomé el bolígrafo. No quiero inmunidad para ellos, dije con firmeza. Quiero que la verdad se cuente completa. Es hora de que el hijo dorado aprenda a brillar en la oscuridad de una celda. El tribunal no tenía el lujo del salón de bodas, pero el aire se sentía igual de gélido. Esta vez, las cámaras no buscaban el vestido de la novia, sino el rostro demacrado de mi padre mientras entraba esposado para una audiencia preliminar. La filtración de los documentos sobre el desfalco del fondo de pensiones había sido un golpe quirúrgico. Maximiliano había puesto a su mejor equipo legal a mi disposición, no para protegerme a mí,
pues yo era la denunciante, sino para asegurar que ninguna de las conexiones de mi familia pudiera comprar el silencio del juez. Me senté en el banco de madera dura, sintiendo el roce de mi traje profesional, un contraste absoluto con aquel delantal de poliéster que me obligaron a usar semanas atrás. Julián estaba sentado en la última fila, oculto tras unas gafas de sol, viéndose pequeño por primera vez en su vida. Ya no era el hijo dorado, era el hijo de un presunto delincuente financiero cuya herencia se evaporaba con cada palabra del fiscal. Vanessa compareció como testigo, intentando salvar su propio cuello. Su estrategia fue culpar a mi padre de haberla coaccionado para utilizar mis diseños sin mi permiso, alegando que ella también era una víctima de la ambición desmedida de los señores de la casa. Escuchar sus mentiras me produjo una náusea profunda, pero me mantuve impasible. Sabía que tenía los registros de chat donde ella se burlaba de mi estupidez por trabajar gratis. Cuando llegó mi turno de declarar, la sala quedó en el mismo silencio sepulcral que en la boda. Miré a mi madre, que lloraba silenciosamente desde el área del público, y por un segundo, la vieja Elena quiso correr a consolarla. Pero recordé su voz diciendo que yo arruinaba la estética de la familia. Respiré hondo y comencé a hablar. Mi voz no tembló. Expuse cada detalle de la explotación, cada plano robado y cada centavo desviado. La justicia no es un sentimiento, es una estructura, y yo estaba allí para asegurar que ésta fuera sólida. Tras mi declaración, el equipo legal de mi padre intentó un último recurso desesperado, desacreditarme alegando inestabilidad emocional. Presentaron testimonios falsos de antiguos amigos que decían que yo siempre había tenido envidia del éxito de Julián. Fue un ataque bajo, diseñado para herir donde más me dolía, pero Maximiliano intervino de una manera que nadie esperaba. Presentó una serie de grabaciones de audio de la noche de la boda, captadas por los micrófonos de ambiente del equipo de video que mis padres habían contratado para inmortalizar el evento. En las grabaciones, se escuchaba claramente a mi hermano y a mi madre discutiendo cómo ocultarme en la cocina para que los invitados importantes no supieran que la hija mediocre estaba presente. La crueldad en sus voces era indiscutible. La sala de audiencias pareció encogerse para ellos. El juez, un hombre de rostro severo, miró a Julián con un desprecio que ninguna relación pública podría limpiar. El veredicto preliminar fue devastador para los míos. Se ordenó el embargo preventivo de todos sus bienes, incluyendo la mansión familiar y las cuentas que Julián usaba para mantener su estilo de vida de playboy. Al salir del juzgado, la prensa nos rodeó. Maximiliano me puso una mano en el hombro, protegiéndome del acoso de los micrófonos. «Elena, ¿tienes algo que decirles a tus padres?», gritó un reportero. Me detuve frente a la cámara, viendo mi reflejo en el lente. «Les deseo que encuentren en la honestidad lo que nunca pudieron encontrar en el lujo», dije simplemente. Julián intentó acercarse a mí en la acera, gritando que lo había dejado en la calle, que no tenía a dónde ir. No me detuve. Subí al coche de Max y cerré la puerta. El sonido del cierre fue el punto final de mi infancia. Ya no era la hermana de alguien importante, era la mujer que había sobrevivido a su propia familia para construir algo real. Semanas después, el polvo comenzó a asentarse. Mis padres se mudaron a un apartamento pequeño, financiado por una tía lejana que aún les tenía lástima, mientras el proceso judicial seguía su curso. Julián, incapaz de conseguir un empleo tras el escándalo, había desaparecido del círculo social. Yo, por el contrario, estaba supervisando la construcción de la nueva sede de Von Stark, esta vez con mi nombre en letras de molde en la entrada de la obra. Una tarde, mientras revisábamos los avances estructurales en el sitio, Maximiliano se detuvo frente a una de las vigas maestras. «Has hecho un trabajo impecable, Elena», comentó, mirando el horizonte de la ciudad. «Pero hay algo que falta en este diseño». Lo miré confundida, pues sabía que habíamos revisado cada milímetro. Él se giró hacia mí, y por primera vez, vi una vulnerabilidad real en sus ojos de acero. La relación profesional que nos unía había mutado en algo mucho más profundo. «Falta una socia a largo plazo», continuó él, entregándome un documento que no era un contrato de construcción, sino un acta de constitución para una nueva firma global, Stark & Elena. Me ofrecía el 50% de sus operaciones arquitectónicas a nivel mundial. Era la validación máxima, un reconocimiento que iba más allá de lo económico. Pero antes de que pudiera aceptar, Max añadió algo más. «Y también falta que dejes de ver este éxito como una venganza contra ellos, y empieces a verlo como tu propio origen». Me di cuenta de que tenía razón.
Había pasado tanto tiempo huyendo de las sombras de mi hermano que no me había detenido a disfrutar de mi propia luz. Acepté la sociedad con un apretón de manos que se transformó en un abrazo cálido. El pasado ya no podía tocarme. Sin embargo, justo cuando el sol se ponía sobre la estructura de acero, recibí un correo electrónico anónimo con una foto, Julián y Vanessa, juntos de nuevo, frente a una oficina de abogados en el extranjero. La fotografía que recibí en mi correo electrónico no era una simple casualidad, era una declaración de intenciones. Julián y Vanessa, los dos seres que más habían contribuido a mi anulación, aparecían sonrientes frente a un bufete especializado en paraísos fiscales. A pesar de los embargos en nuestro país, Vanessa siempre fue precavida. Había desviado fondos a cuentas en el extranjero que la auditoría inicial no logró rastrear. Se habían aliado nuevamente, unidos por el rencor y la necesidad de recuperar su estatus perdido. Maximiliano analizó la imagen con una expresión sombría. No están planeando una demanda, murmuró mientras ampliaba la foto, están planeando un sabotaje. Sus palabras se clavaron en mi mente como una advertencia. No me equivoqué al pensar que el odio de Julián no se apagaría con la pobreza. Él creía sinceramente que yo le había robado la vida que le correspondía por derecho de nacimiento. Pasé los días siguientes reforzando la seguridad de nuestros sistemas. Sabía que Vanessa conocía mis antiguos métodos de encriptación, aquellos que usaba cuando trabajaba para ella en las sombras. Si lograban entrar en los servidores de la nueva sede, podrían alterar los cálculos de carga de la estructura, provocando un desastre que se me atribuiría a mí. La paranoia empezó a filtrarse en mis horas de sueño. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar, esperando el golpe final de un hermano que ya no tenía nada que perder. Max intentó calmarme, recordándome que ahora yo tenía los recursos para defenderme, pero el miedo a volver a ser la camarera invisible era un fantasma difícil de exorcizar. Sin embargo, en lugar de esconderme, decidí usar la misma táctica que ellos, la exposición pública. Si ellos se movían en la oscuridad, yo los iluminaría con el foco más brillante que pudiera encontrar en la prensa. La oportunidad de enfrentar la amenaza llegó antes de lo esperado. Un proveedor de materiales, que anteriormente trabajaba para la familia de Vanessa, me contactó para informarme sobre un pedido inusual de acero de baja calidad que supuestamente iba dirigido a nuestra obra principal. Alguien estaba intentando falsificar los registros de entrada para que, en una futura inspección, pareciera que yo estaba utilizando materiales deficientes para lucrarme con la diferencia de precio. Era un plan clásico de Julián, burdo pero efectivo si nadie prestaba atención. Me reuní con Maximiliano y trazamos un contraataque. En lugar de detener el envío, permitimos que llegara al sitio de construcción, pero instalamos cámaras ocultas de alta resolución para documentar quién estaba detrás de la entrega y quiénes eran los intermediarios que habían sido sobornados. La trampa de cristal estaba lista para cerrarse. Esa noche, bajo la lluvia incesante que azotaba la estructura de acero de la torre Stark-Helena, 3 figuras se deslizaron entre los andamios. Gracias a los sensores térmicos que Max había instalado, pudimos verlos desde la sala de monitoreo. No eran desconocidos. Julián mismo estaba allí, guiando a 2 hombres para que reemplazaran los sellos de seguridad de los materiales. Ver a mi hermano ensuciándose las manos de barro y traición me dio una mezcla de asco y liberación. Grabamos cada movimiento, cada palabra susurrada sobre cómo esto arruinaría a la pequeña arquitecta de una vez por todas. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no de miedo, sino de una determinación gélida. Al dar la señal, las luces de la obra se encendieron simultáneamente, dejando a los intrusos cegados y expuestos. Julián se cubrió el rostro, pero ya era tarde. Su caída ya no sería solo financiera, esta vez, sería criminal y definitiva. La policía llegó en cuestión de minutos. Julián fue detenido en el acto, gritando que todo era una configuración, que yo le había tendido una trampa porque lo odiaba. Pero las pruebas eran irrefutables. Las cámaras habían captado su rostro y sus huellas estaban por todas partes. Vanessa, más inteligente, no estaba físicamente en el sitio, pero la confesión de uno de los hombres contratados la señaló como la mente maestra detrás del financiamiento del sabotaje. Fue arrestada a la mañana siguiente en un hotel de lujo, justo antes de que pudiera tomar un vuelo de regreso al extranjero. Mis padres intentaron llamarme, pero esta vez, bloqueé sus números sin un segundo de duda. No había más espacio para el perdón en una casa que ellos mismos habían quemado con su soberbia. El legado de los Dorados se había convertido oficialmente en un expediente judicial de 3000 páginas de infamia. Días después, me senté en la oficina de Maximiliano.
El silencio era diferente ahora, era un silencio de paz, no de tensión. Se acabó, Elena, dijo él, entregándome una copa de vino. Mañana es la inauguración oficial de la torre. Esta vez, tú eres la invitada de honor, la dueña y la mente detrás de cada tornillo. Miré por la ventana y vi el edificio terminado, brillando bajo la luz de la luna como una promesa cumplida. Había pasado de ser la camarera humillada en la boda de mi hermano a ser la mujer que redefinió el horizonte de la ciudad. El dolor de la traición familiar seguía ahí, pero como una cicatriz que me recordaba mi propia resistencia. Max se acercó y, por primera vez, nos permitimos un momento de cercanía real, sin contratos ni planos de por medio. Sabía que el camino por delante sería largo, pero al menos ahora, caminaba sobre cimientos que yo misma había diseñado para que nunca más volvieran a romperse. El gran día llegó. La inauguración de la Torre Stark Helena no era solo un evento empresarial, era el acontecimiento social del año. El mismo hotel donde se celebró la fatídica boda de Julián intentó ofrecernos sus servicios, pero rechacé la oferta con un placer casi poético. Esta vez, la recepción sería en el último piso de nuestra propia creación, entre vigas de acero visto y paredes de cristal que miraban a las nubes. Me miré en el espejo antes de salir. Llevaba un vestido de seda azul profundo, minimalista y arquitectónico, que proyectaba una fuerza que la Helena del delantal de poliéster nunca habría imaginado poseer. No había rastro de la chica que agachaba la cabeza ante los insultos. Al llegar al salón, los mismos inversores que antes me ignoraban se abrieron paso con reverencias. Pero esta vez, no me importaba su validación. Mi verdadera victoria estaba en los planos firmados que colgaban, como obras de arte, en la galería de la entrada. Maximiliano me recibió con una sonrisa que ya no ocultaba nada. «¿Estás lista?», susurró, ofreciéndome su brazo. Caminamos juntos hacia el podio. Mientras subía los escalones, recordé las palabras de mi hermano: «No eres lo suficientemente buena». Miré a la audiencia y vi a algunos de los viejos amigos de mis padres, personas que habían guardado silencio ante mi maltrato. Empecé mi discurso hablando no de éxito, sino de integridad. Un edificio solo es tan fuerte como los cimientos que no se ven, dije, y todos supieron a qué me refería. Hablé de la importancia de la verdad en el diseño y en la vida. En ese momento, sentí que las cadenas invisibles que me ataban a mi pasado se rompían definitivamente. Ya no era la víctima de un hijo dorado, era la arquitecta de mi propio destino. La ciudad, extendida a mis pies, ya no me parecía un laberinto hostil, sino un lienzo infinito esperando mi próxima gran idea. La noche terminó con un brindis bajo las estrellas. Mientras los invitados se retiraban, Maximiliano y yo nos quedamos solos en la terraza del ático. El silencio era dulce, lleno de la satisfacción del trabajo bien hecho. Recibí una última carta de la prisión. Julián solicitaba que lo visitara para pedir perdón, pero sabía que era solo otro intento de manipulación para que pagara a sus abogados. Rompí el sobre y dejé que los pedazos volaran con el viento de la ciudad. No sentía odio, solo una profunda indiferencia. Vanessa enfrentaba una larga condena por fraude y sabotaje, y mis padres habían desaparecido en la oscuridad de una vida mediocre, viviendo de la caridad que tanto despreciaban. La justicia había sido lenta, pero tan exacta como un cálculo estructural. Mi hermano ya no era dorado, solo era un recuerdo oxidado de una vida que ya no me pertenecía. El peso de la bandeja de plata había sido reemplazado por la ligereza de la libertad. Maximiliano se acercó y me entregó una pequeña caja de terciopelo. Por un momento pensé que era una propuesta de matrimonio, pero al abrirla, encontré algo mucho más significativo, un sello profesional de oro con mi nombre completo y el título de directora ejecutiva global. Para la mujer que no necesita a nadie que la invite a la mesa, porque ella misma construyó el edificio, dijo él con sinceridad. Lo miré y supe que, aunque nuestra sociedad empresarial era sólida, lo que estábamos construyendo a nivel personal tenía cimientos aún más profundos. Nos quedamos allí, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Ya no era la sombra de nadie, ni la herramienta de una familia ambiciosa. Era Helena, y mi historia, la verdadera historia de mi vida, apenas estaba comenzando a escribirse sobre el horizonte que yo misma había transformado para siempre.